decíamos durante esta pasada jornada, un cálculo que tiene como o que deja en realidad un sobrecargo que traspasa o al menos supera los 120 millones de dólares. Esto sumado a los 110 que ya se habían contado después de este primer mal cálculo que tenía que ver con una deuda a las empresas generadoras, lo que nos da un total de 230 millones de dólares, plata que llega en exceso, que llega producto del pago de los clientes finales, de los consumidores que veían cómo sus cuentas de luz iban subiendo en su valor mes a mes. Por eso es que comenzó de inmediato, después de que obviamente se levantara todo este escándalo y se diera también esta conversación y el debate respecto a cómo se iban a realizar todas estas devoluciones de dinero. Algo que ya había adelantado el viceministro Álvaro García es que esto se iba a ver reflejado en una disminución en la boleta de consumo eléctrico de enero del año 2026. Ahora, después de que se da a conocer este nuevo error que involucra particularmente a una empresa transmisora, Transelec, quien la que dio explicaciones también, ahora ese mismo error se va a sumar a lo que va a ser esta boleta. Y hablo de sumar porque finalmente acá lo que se iba a restar en lo que era el pago de esta boleta, de este recibo de enero de 2026, era aproximadamente el 2%, y ahora que existe este otro error y existe también la necesidad también de devolución o de reparar también este error o este perjuicio que se ha generado, es que va a llegar finalmente a este 4% de lo que va a ser el pago de esa boleta de enero. Eso es lo que ha adelantado el viceministro, que además señaló que se ha logrado un acuerdo con las empresas transmisoras, con las empresas que estaban involucradas también dentro de este pago o de este sobrepago y que formaban parte también de las empresas generadoras. También se debería estar reflejando en un acuerdo, y eso es lo que señaló durante esta jornada el viceministro, a quien vamos a pasar a escuchar durante los próximos minutos. Pero antes, porque toda esta situación ha traído también podríamos decir, ha traído de vuelta o ha traído a colación nuevamente esta acusación constitucional en contra del ahora exministro Diego Pardo. Y hablo de esta acusación porque en un minuto sí se había presentado por parte de la UDI, quienes habían señalado, si el ministro no renuncia a su cargo, vamos a acusarlo constitucionalmente, cumpliendo con su palabra. Y luego de darse a conocer la renuncia de Diego Pardo a esta cartera de gobierno, ellos finalmente retiran esta acusación constitucional. Pero después de que se da a conocer este nuevo error, este nuevo mal cálculo que genera también este sobreprecio, hay algunos partidos y particularmente bancadas que llegan incluso hasta la Democracia Cristiana, que hablan de condiciones que se reúnen para seguir adelante con esta misma acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía. Durante esta jornada se realizó un comité político ampliado, Cristian, acá en el Palacio de la Moneda, y pudimos conversar con la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, y también con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Por qué era importante conversar con este último? Porque durante la mañana, en conversación con Radio Infinita, se hablaba precisamente de este tema, de esta acusación constitucional, y ahí es donde él dice todo esto tiene que verse en su mérito. Ahí es donde se daba a entender de cierta manera de que él no se estaba cerrando a apoyar una eventual acusación constitucional. Por eso es que le preguntamos acá, después de que termine este comité, si efectivamente a eso era lo que estaba haciendo alusión, y nos respondió lo siguiente. Pasemos a escuchar las declaraciones de ambos timoneles de partidos. Creo que hoy día el aprovechamiento que está haciendo la oposición para seguir manteniendo un tema que se está revisando y que se están sacando los elementos técnicos, creo que tiene que ver más con una iniciativa más de corte electoral, que a mí me preocupa sobre todo porque como Frente Amplio al menos hemos estado preocupados de atender el tema del cobro. El pronunciamiento más probable, por las conversas que yo he hecho puntualmente con algunos de mis parlamentarios, es que para ello esto no da lugar toda vez que ya el ministro Pardo no está en la misión de ser ministro. Y por consiguiente el capítulo se cierra. Si efectivamente el ex ministro Pardo sabía que Transelec estaba cobrando de manera indebida más de 100 millones de dólares a sus clientes, más allá que se hayan ya tomado las decisiones desde el gobierno de pedirle el cargo como ministro, se configura la situación para que avance una acusación constitucional. Cumplimos y retiramos la acusación, pero estos son antecedentes nuevos que no estaban a la vista cuando
tomamos la decisión de presentar la primera acusación constitucional. Y esta nueva información tiene que evaluarse y tiene que sopesarse. Y si los antecedentes ameritan a una acusación constitucional, la vamos a presentar. Cuando él dice que él hubiera preferido que esto se supiera después de la elección, da la sensación de que aquí había algún interés de posponer el conocimiento público de toda esta información hasta después de las elecciones de noviembre. Evidentemente los antecedentes que hemos conocido le dan fuerza a una eventual acusación constitucional contra el exministro Pardow. Nos parece que no es suficiente que le haya salido su cargo, sino que además hay que estudiar si han habido responsabilidades por cosas que sabía y no hizo nada al respecto. Nosotros como republicanos desde un primer momento dijimos que íbamos a buscar responsabilidades hasta el final, con o sin renuncia de ministro, con o sin acusación constitucional. Se levantan nuevamente entonces las alertas en la oposición respecto a la posibilidad de efectuar precisamente una acusación constitucional en contra del exministro de Energía. Y acá, claro, los puntos son bastante preocupantes, porque acá donde está, podríamos decir, lo que reviste mayor gravedad. Acá lo que señalaba Transelec es que en medio de lo que había sido el descubrimiento de este error de cálculo, ellos informan de manera inmediata al Ministerio de Energía en octubre del año 2024, hace un año atrás. Ahí es cuando se había dispuesto una licitación por parte de la Coordinadora Eléctrica Nacional para poder realizar una auditoría bien digo. Esta licitación o esta auditoría finalmente queda desierta. Ninguna empresa se adjudica este proceso. ¿Cuáles habrán sido las razones? Podrían haber sido bases demasiado técnicas y complejas, un presupuesto, podríamos decir también, asignado que podría haber sido muy bajo para lo complejo que era la tarea. Eso no lo sabemos hasta el momento. Lo que sí sabemos es precisamente eso. Se declaró desierta y no se insistió a realizar una nueva licitación hasta que estalla esta nueva arista durante esta semana. Ahí es cuando nuevamente se da pie a una segunda licitación para realizar una auditoría, a ver qué es lo que pasó. Por eso es que falta tanta claridad y de alguna manera las interrogantes tienen que ver precisamente con aquello, poder conocer la respuesta respecto a qué es lo que funcionó mal y por qué no se insistió en conocer ya en detalle cuál era la problemática que termina por activar toda esta situación que le ha traído una serie de complicaciones al Ejecutivo. Dicho eso, escuchemos las palabras del ministro García, donde hablaba precisamente de todos los acuerdos que se están logrando y que se van a lograr con las empresas generadoras y transmisoras. Lo hace desde la región del Biobío. Y además, escuchemos a la Asociación de Transmisoras de Chile, que estuvo también ayer en T13 en vivo PM conversando y también explicando un poco todo lo que tiene que ver con las vicisitudes que ha llevado todo este escándalo que se ha generado en materia de suministro eléctrico y el alza en las tarifas de las cuentas de este mismo suministro. Escuchemos. El cobro se sigue aplicando mientras esté vigente el decreto tarifario. En Chile las tarifas se fijan de manera semestral. En enero próximo esperamos que haya una doble rebaja por el sobrecosto de las generadoras y el sobrecosto de las transmisoras. Respecto a las transmisoras ya estamos claros que esto va a ocurrir. Mañana espero que iniciemos un camino de acuerdo con las generadoras. Un problema que era del proceso anterior saltó ahora a propósito de revisiones del proceso actual. Entonces, si tú te fijas, el tema es tan complejo que en el fondo nos estamos dando cuenta ahora que hay cosas que no conversan. Y dijeron, oh, aquí hay algo que corregir. Y aquí hay una voluntad efectivamente de devolver esos dineros que se recaudaron de más. Bien, ahí entonces las palabras del ministro García, además de la asociación que estábamos también haciendo alusión de las transmisoras de nuestro país. Cristian, todos estos antecedentes, todo lo que se ha dado a conocer durante este último tiempo ha dado pie a lo que hemos estado conversando también durante estos últimos minutos, a la posibilidad de que eventualmente se pueda concretar una acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía. Varios parlamentarios ya se han mostrado abiertos a que ocurra esta situación, entendiendo que los antecedentes que se han dado hasta este momento dan pie o lo dejan en una posición sumamente complicada, más aún entendiendo que aún hay auditorías que no se realizan y que eventualmente
conforme vayan pasando los días podamos ir conociendo antecedentes que sean igual de graves como los que hemos ido conociendo durante estos últimos días. Y esto sabiendo además que independientemente que Diego Bardou ya no esté en el gobierno todavía, hay un tiempo donde se pueden realizar ese tipo de acusaciones, Sebastián. Muchísimas gracias por todo, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 6:12. No se